¿Cómo se experimenta? Habrá lectores que se pregunten, ¿qué es si no tiene que ver con la felicidad ni la infelicidad, la iluminación? ¿Cómo funciona y cuál es el aspecto de un ser iluminado? ¿Y qué se experimenta al descubrir nuestra naturaleza búdica? Cuando los textos budistas se plantean ese tipo de preguntas, suelen responder que es inefable y que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Y por más que muchos crean que esa es una forma de eludir la pregunta, lo cierto es que se trata de la única posible. Nuestra lógica, nuestro lenguaje y nuestros símbolos son demasiado limitados para explicar a otra persona algo tan mundano como la sensación de libertad. ¿Cómo podríamos, si hasta los físicos cuánticos tienen dificultades para encontrar las palabras adecuadas a la hora de formular sus teorías, emplear un vocabulario que exprese adecuadamente la iluminación? Mientras seguimos atrapados en nuestro estado habitual en el que empleamos una lógica y un lenguaje muy limitados y donde todavía estamos atrapados en las emociones, lo único que podemos hacer es imaginar lo que podría significar estar iluminado. Hay veces en las que la diligencia y la deducción pueden proporcionarnos una buena aproximación, como cuando viendo humo en la cumbre de la montaña, inferimos lógicamente la presencia de fuego. Así es como podemos empezar a ver y aceptar que nuestros oscurecimientos se deben a causas y condiciones que pueden ser manipuladas y por ello mismo erradicadas. Por tanto, concebir la ausencia de negatividad y de manchas emocionales es el primer paso imprescindible para comprender la naturaleza de la iluminación. Quien se haya aquejado de un fuerte dolor de cabeza sabe bien que su deseo inmediato consiste en aliviarlo, algo ciertamente posible porque reconoce que el dolor de cabeza no forma parte de su ser innato. Luego debe tratar de determinar la causa de ese dolor, como por ejemplo no haber dormido lo suficiente. Por último, deberá aplicar el remedio más adecuado si quiere eliminarlo, como tomar una aspirina o dormir la siesta. En su primer sermón que pronunció en Varanasi, Siddhartha enseñó los siguientes 4 pasos conocidos popularmente como las 4 nobles verdades: conocer el sufrimiento, renunciar a las causas del sufrimiento, emprender el camino que conduce a la cesación del sufrimiento y saber que el sufrimiento puede acabar. Hay quienes se preguntarán por qué Siddhartha incluyó aquí ese primer paso. ¿Es que no somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo estamos sufriendo? Por desgracia, solo reconocemos el dolor y el sufrimiento cuando están en su apogeo. Es muy difícil convencer de que está sufriendo a alguien que está disfrutando de un helado. Pero entonces recuerda la recomendación de su médico de bajar la tasa de colesterol y perder peso. Así pues, cuando uno analiza más detenidamente un placer aparente desde el momento en que apareció el deseo de tomarse un helado hasta que acabó preocupándose por la grasa y el colesterol, advertirá que no es tan positivo como a simple vista parecía. Es fácil entender que emociones como la ira puedan verse provisionalmente contrarrestadas empleando el remedio adecuado, pero resulta mucho más difícil admitir que una emoción pueda desaparecer para siempre. Si imaginamos a alguien que haya eliminado parcialmente la ira, con toda probabilidad nos vendrá a la mente la imagen de una persona sosegada y tranquila. E incluso podemos dar un paso más allá e imaginar a una persona que la haya erradicado por completo. Pero, ¿cómo se comporta quien ha logrado trascender todas sus emociones? Los devotos quizás piensen entonces en una persona muy amable sentada con las piernas cruzadas sobre una nube, mientras que los escépticos, por su parte, tal vez lo vean, en el caso de que lleguen a considerar siquiera la posibilidad de tal hipótesis, como una especie de acelga, es decir, como alguien que se haya sumido en la pasividad más absoluta. Pero, aunque la iluminación sea inefable y la mente ordinaria no puede identificar a los seres iluminados, sí que podemos preguntarnos quién fue Siddhartha. ¿Qué fue lo que hizo que ha acabado convirtiéndole en una persona tan sorprendente y poderosa? ¿Cuáles fueron las extraordinarias hazañas que llevó a cabo? En este sentido, cabe decir que el budismo no juzga a los seres iluminados por los actos extraordinarios que puedan hacer, como volar, ni por la presencia de atributos físicos como un tercer ojo, por ejemplo.
Aunque el Buda suele ser presentado como una figura dorada, muy serena, con manos amables y de aspecto regio, todas esas descripciones parecen dirigirse básicamente a campesinos ingenuos y a personas como Jack. De hecho, las escrituras budistas no subrayan la presencia de capacidades tales como volar o hacer magia, sino que insisten, muy al contrario, en no dejarse impresionar por todas esas cuestiones. Independientemente de que el Buda poseyera o no tales capacidades, jamás se le ha concedido la menor importancia. Su principal logro fue el de comprender la verdad, porque la verdad nos libera de una vez por todas del sufrimiento. Ese es el auténtico milagro. El Buda percibió la misma vejez, enfermedad y muerte que todos vemos, pero se sintió impulsado a descubrir sus verdaderas causas, lo que también es un auténtico milagro. En cualquiera de los casos, sin embargo, su mayor logro fue la comprensión de la impermanencia de todas las cosas compuestas. En lugar de vencer a un enemigo externo, descubrió que el único enemigo consiste en nuestra identificación con el yo, y que la superación de esa identificación es un milagro mayor que todos los milagros sobrenaturales, tanto reales como imaginarios. Aunque la ciencia moderna se atribuye el mérito de haber descubierto la relatividad del tiempo y el espacio, Siddhartha llegó a esa misma conclusión hace ya 2500 años sin contar con beca ni laboratorio alguno, algo que, todo hay que decirlo, constituye también un auténtico milagro. A diferencia de muchos de sus contemporáneos y de muchos de nosotros, que estamos atrapados en la idea de que la libertad depende de los demás, descubrió la pureza esencial de todo ser. Es ese conocimiento el que permite que todos los seres puedan liberarse. En lugar de retirarse a la vida contemplativa, el Buda tuvo la increíble compasión de compartir su revolucionario descubrimiento con todos los seres, sin tener en cuenta las dificultades que ello entrañase. Así fue como acabó esbozando un camino que incluye decenas de miles de métodos, algunos tan sencillos como ofrecer incienso, sentarse erguido y observar la respiración, y otros tan complejos como la visualización y la meditación. Ese fue su extraordinario poder.